Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la situación actual de mi país, de Colombia, junto con un invitado muy especial que es Charlas de Filosofía, Nahuel de Charlas de Filosofía. Ya Nahuel ha estado varias veces en este canal. Yo he estado también varias veces en este canal, no en esta cuenta de Instagram. Yo he estado también varias veces en su cuenta de Instagram y él me contó que quería abrir el espacio para hablar sobre la situación actual en Colombia. De hecho, él quería hablar con personas que estuviesen en las calles manifestándose, pero luego de anoche, una noche terrible que hubo, si bien hoy hay manifestaciones, todos estamos mucho más temerosos de salir, entonces, pues por lo pronto desde casa. Voy a invitar aquí creo que Nahuel, tú puedes darle ingreso, o creo que yo te puedo invitar desde aquí. Ah, sí, yo te puedo invitar. Hola, Hola Nahuel, ¿cómo estás? hola Pau, ¿cómo estás? Pues dentro de lo que se puede y por fortuna, dentro de mi condición física, bien, pero con mucho dolor por mi país. Contame, sabés que tenía ganas de empezar el vivo más arriba, pero la verdad es que no me sale. Tengo esta energía para transmitir. Quería primero preguntarte cómo estás vos eh, y después cómo están tus vecinos y que si nos podés informar, porque yo estoy bastante desinformado y no está circulando mucho la info por acá. Perfecto. Bueno, yo realmente, por fortuna, físicamente bien. Yo he estado 3 días de manifestaciones y hasta ahora no he tenido ningún inconveniente, pero también porque de alguna manera he sido muy cómoda y he estado de día y en los lugares con menos manifestaciones violentas. Mis vecinos están bien, mis cercanos por fortuna también lo están, lo que está mal es el país. Y pues te cuento, tratar de hacer un repasón rápido de la situación actual para ponerte en contexto. Entonces, bueno, aquí en Colombia había una serie pues, de inconvenientes que estamos atravesando en todo el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica por el mal manejo del dinero en la pandemia. Realmente los países no se pensaron una situación como esta y ante la contingencia, pues muchos lo que hicieron fue robar y no invertir bien el dinero. Entonces, el país estaba en un descontento por todas las dificultades económicas que se estaban generando por la pandemia, por el alto asesinato de líderes sociales en zonas vulnerables, que el Estado no ha respondido por el asesinato indiscriminado de líderes sociales. Y a eso se le sumó, a ese descontento que bien o mal ya estábamos teniendo pues en el marco de la pandemia, se le sumó una propuesta tributaria que se aprobó. El país está debiendo un montón de dinero por precisamente esos mal manejos de plata en estos tiempos de COVID. Así que la búsqueda por suplir ese dinero fue una reforma tributaria que afectaba principalmente a la clase media en Colombia. La clase media somos estatus 4 y 5, estatus 3, 4 y 5. ¿Qué pedía la reforma? Esta reforma tributaria pedía un incremento, o más bien proponía un incremento del 19% en el pago de los servicios para estrato 4, 5 y 6, un incremento del 19% en el Internet para estratos 3, 4, 5 y 6, un incremento del 19% en la canasta básica, es decir, en la panela, en el café, en el arroz, en las frutas, en lo básico, que eso luego se estaba revaluando, pero finalmente era una propuesta inicial, un incremento del 19% en la gasolina, que eso pues también acarreaba que hubo un incremento en los productos fuera del 19% que se pensaba incrementar, se pensaba cobrar impuestos en los costos funerarios, o sea, la gente estaba indignada porque hasta por morir tenía que pagar más, pagar peajes dentro de las mismas ciudades, es decir, en una misma ciudad pasar de sur a norte había que pagar un peaje, y bueno, eso, y algo que también molestó es que aquí se paga algo que se llama, aquí se hace algo que se llama declaración de renta, que es Ujú. un pago que uno hace, me imagino que pues, todos los países lo tienen con nombres diferentes, pero es un pago que uno hace sobre un salario que uno gana. Sí, sí. Acá Pago, tuvimos, en Argentina tenemos, sí, declaración de ganancias o impuesto a la ganancia presunta. Y también, ¿no? Son tributos que son profundamente regresivos para la clase media, la clase trabajadora. exactamente, entendiendo que clase media es todo asalariado que no tiene un Mm, patrimonio. No gane, no sé, 50 millones de pesos, pues finalmente sigue siendo clase media si uno es asalariado y depende de un patrón. Pero ujú. bueno, es que se buscaba, la declaración de renta empieza a hacerse a partir de 3.500.000, 3.800.000 aquí en Colombia. Te estoy hablando en pesos colombianos, no sé cómo sea la traducción a peso argentino, pero bueno.
Y lo que se estaba pensando era a partir de 2.400.000 pesos a partir del año 2023, que 2.400.000, como para hacerte una relación, no alcanza a ser ni siquiera dos salarios mínimos en el país. Mm, Es decir, es un salario muy bajo, muy básico, muy de todos los jóvenes más o menos de mi edad, lo que ganamos en promedio con unos primeros salarios. Entonces, es un sueldo realmente muy bajo que se estaba pensando en declarar renta. claro. Y esta reforma tributaria no afectaba a las personas generadas, no afectaba a las personas con patrimonio. Los partidos alternativos estaban pidiendo un impuesto a las bebidas azucaradas, un impuesto a los licores, al cigarrillo, y pues, no se tuvo en cuenta, pues efectivamente, porque afectaba a los Sí. grandes imperios. Entonces, pues eso tenía muy molesta a la gente y por eso se convocó y se aprobó, es decir, el presidente aprobó el presidente junto con el ministro de Hacienda en ese momento, que era Carrasquilla. Perdón, Pau, que te interrumpa. Corregime si me equivoco, pero me imagino, porque de hecho ya hemos hablado, digamos, nosotros en privado hemos tenido algunos intercambios donde me has contado mucho de la idiosincrasia de tu país, como que en realidad esto es la frutilla de un postre que ya se viene pudriendo porque hay mucha exclusión, porque las instituciones públicas, digamos, hay mucha segregación de clase. ¿Eso lo vivís de esa forma? ¿Es como un detonante de esto o cómo lo pensás? Claro, claro. O sea, la reforma tributaria fue exactamente como le estás diciendo, fue esa la cereza del pastel. O sea, fue lo que detonó la rabia y sobre todo lo que convocó a la clase media, que finalmente era la que casi siempre le daba miedo salir. O sea, es Claro, como en la Revolución Francesa cuando tocaron a los burgueses y los burgueses dijeron nos unimos, más o menos fue eso. claro. Entonces, como ya los bolsillos, ya la gente dijo, ah, bueno, matan a líderes sociales, todo bien, pero pues a mí que no me cobre más plata. No, Y la obvio, gente. Entonces, totalmente. fuera obviamente de la desigualdad social, lo interesante es que aquí hay un problema de polarización muy fuerte, yo creo que en todos los países, pero pues aquí se da entre lo que se considera derecha y lo que se considera izquierda. La Ujú, derecha, ultraderecha, encabezada por, yo creo que ya le hemos hablado alguna vez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus nociones Uribe. ujú, Y la izquierda, bueno, hay unos partidos alternativos, pero pues hay ciertas cabezas visibles como Gustavo Petro, pero pues hay varios personajes. El punto es que este paro excedió al problema bipartidista, más que bipartidista porque no son partidos, al problema de polarización, porque ujú, afectaba igual. Entonces uno veía a uribistas y petristas caminando juntos por la calle por lo mismo. ujú, De alguna manera fue bello. El punto es que el 28 de abril, que fue el anterior miércoles, se convocó el paro nacional. Realmente todo durante el día ocurrió más o menos normal, abusos de la fuerza, como casi siempre hay en todas las manifestaciones en Colombia y creo que en Latinoamérica, se ujú, dieron, ujú, pero todo más o menos dentro del marco normal, ¿sí? Que uno tiene normalizado ese tipo de comportamientos violentos por parte de, aquí hay un grupo que se llama el SMAT, que es el Escuadrón de Seguridad Militar Antidisturbios, que está creado específicamente para regular las manifestaciones. ujú. Entonces, el 28 de abril más o menos bien. El 29 de abril la cosa se empezó a tornar un poco más compleja. Yo vivo en una ciudad que se llama Cali, que es la tercera ciudad más grande del país, y esta ciudad fue una de las que se paró más fuerte frente pues al paro, la que tuvo como más resistencia y siguió insistiendo. Y pues nada, de alguna manera empezaron ya a presentarse un montón de asesinatos que no tenían ningún sentido, un montón de abuso de la fuerza, por lo menos el SMAT solamente puede utilizar gases y ciertos tipos de armas, pero que no son armas letales o armas de fuego, sino de estas salvas que son como, pues que no matan, pero están utilizando armas de fuego, metralletas y demás que no entran dentro de lo legal. Ujú. El viernes o el sábado, si no estoy mal, el expresidente Álvaro Uribe, que para hacer un resumen para los que no son colombianos, aunque creo que hay muchos colombianos aquí, Álvaro Uribe fue presidente del 2002 al 2006. Luego, en el 2006, hizo una reforma a la Constitución, convocó una constitucional y él mismo se hizo reelegir, o sea, modificó la Constitución para ser reelegido. Del 2006 al 2010 fue presidente. En el 2010 lanzó a alguien que era como de su afinidad, o sea, el que decía Uribe, que era Juan Manuel Santos. Él estuvo del 2010 al 2014. En el 2014 ya se estaba divorciando del pensamiento uribista y fue reelegido, pero ya tenía un pensamiento distinto, o sea, se emancipó de Uribe. Y en ese tiempo, del 2014 al 2018, fue que se dio el trámite del proceso de paz, que pues fue algo muy conocido aquí en Colombia. En el 2018, Uribe sugirió una persona que no tenía ni idea de política, que no tenía, o sea, un pelagato que nadie nunca había visto,
llamado Iván Duque, lo sugirió y lo montó literalmente en el poder. Iván Duque se montó con cero experiencia y sumamente joven a gobernar este país. Pero finalmente todos sabemos que lo hacía bajo influjo y bajo la mano de Uribe, porque Uribe es quien realmente gobierna, no Iván Duque, y el uribismo como tal, bajo un partido que lidera él, que se llama el Centro Democrático. No sé Claro. si te estoy dando demasiada información. No, no, en realidad me parece que está bueno porque de alguna forma estuve viendo algunos comentarios de muchas personas, no solamente en la cuenta en mi cuenta, sino en muchas cuentas. Y vi algunos comentarios típicos que acá también en Argentina se escuchan y creo que en Latinoamérica también, gracias al colonialismo ideológico, de clases medias criticando a las otras clases medias, llamándolas vándalas, como que hacían vandalismo, disturbios, que etcétera, que etcétera. Y me parece que está bueno todo lo que vos estás diciendo porque lo pone en un marco y lo que muestra es que hay un marco y un arrastre y un cansancio y un agotamiento y que no es que la gente tiene comportamiento vandálico y le pinta salir a romper vidrieras. Y aún así, ¿no? Aunque hubiera una cuestión de romper una vidriera o pintar una calle, me parece que esta es mi lectura, es infinitamente menos importante eso que el hecho del narcogobierno y la corrupción astronómica en el poder. Yo digo, esta gente que se indigna más por una pared que por un Estado que segrega a su propia población. Pero bueno, nada, me parece que tiene el valor que vos pongas todo esto en este marco para un poco desestabilizar, ¿no? Ese discurso reaccionario de las clases medias, de las mismas clases medias asalariadas. Clase media peleando con clase media. Aquí no hay o sea, aquí no hay ninguna familia hacendada o en su defecto con un alto patrimonio. Aquí somos clase media contra clase media realmente. Eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. Y sobre todo contra los más vulnerables, que son las... En toda Latinoamérica. Para mí fue una agenda latinoamericana esa. Así es. Entonces, ven, te sigo contando para que lleguemos a la situación actual donde ya hay una visibilidad de la cantidad de atrocidades y de barbarie que han Perdón, llegado. perdón, Pau, que te Dime. interrumpa una pregunta. Ahí en el chat recién pusieron algo que te quería preguntar. Vos dijiste que Uribe de derecha, pero después dijiste que era de centro democrático o moderado. Eh, ¿Querés aclarar eso? Claro que sí. Es que el partido político se llama Centro Democrático, pero es Ah, ok. derecha. Ok, O sea, aquí hay muchos partidos políticos. De hecho, conservador y liberal ya no cumplen nada esas funciones de conservadores y liberales. Son simplemente personas que están viendo a ver qué mermelada le dan, o sea, en qué puesto político lo ponen, porque ya en este momento conservadores y liberales no tienen peso. claro. Centro Democrático es el partido de Uribe, ¿sí? Ujú, ok, Él es este partido que se llamaba Partido de la U, pero como te dije, el presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Juan Manuel Santos, se divorció de su pensamiento político y de alguna manera se quedó con ese partido. Uribe fundó otro partido llamado Centro Democrático y ese es el partido de esa gente y que piensa así. ¿Cómo piensan generalmente los uribistas? Que no quiero caer en el discurso, bueno, polarizado, pero ¿cómo piensan generalmente los uribistas? Uribe instauró algo aquí en Colombia durante del 2002 al 2010 que se llamó seguridad democrática. La seguridad democrática lo que buscaba es que aquí habían muchos grupos al margen de la ley, muchos grupos paramilitares, estaban las FARC, el ELN, las FARC creo que lo más escuchado por fuera, y lo que estaba haciendo Uribe era matarlos a todos, ¿sí? Entonces, por medio de las armas estaba logrando la paz. Eso era la seguridad democrática. Y mucha gente creyó en él porque decían que ellos no podían ir a sus fincas y que no podían transitar por el país y que gracias a Uribe y a la seguridad democrática se logró. Entonces, de alguna manera, los ciudadanos colombianos empezaron a creer y querer que por medio de las armas se controlara a la población civil. Y ese pensamiento quedó ahí, enquistado dentro de los uribistas. Por eso mismo es que está sucediendo lo de ahora y ya voy para allá. Entonces estoy tratando de ir lo más lento posible. El punto es que el sábado o el viernes, si no estoy mal, el expresidente Uribe, que como te digo, tiene más influjo Uribe que el presidente Iván Duque, ujú, el expresidente Uribe lanzó un tuit diciendo y amparando a los policías y a toda la milicia, diciendo ustedes se defienden como puedan, en otras palabras. Y eso fue literalmente una declaración de guerra, porque aquí se volvió o sea, se volvió un baño de sangre luego de esas declaraciones. O sea, se volvió un estado de guerra en donde realmente, yo espérate, te doy en este momento las cifras que las anoté por aquí, las cifras a 4 de mayo, que fue ayer. Mira, son 216 casos de violencia física, 31 homicidios confirmados, 800 casos de detenciones arbitrarias,
21 víctimas oculares porque el ESMAD le lanza los ojos a las personas y han perdido los ojos 21 personas, 77 disparos por parte del ESMAD y 10 víctimas de violencia sexual confirmadas. Son unas cifras alarmantes y llevamos 6 días nada más de paro. Entonces, bueno, te sigo contando. El domingo, bueno, el viernes, aquí yo estoy en un departamento, o sea, yo estoy en un municipio, una ciudad que se llama Cali, que es la capital de un departamento que se llama el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca hay otra ciudad que se llama Buenaventura. Esa ciudad llamada Buenaventura es el puerto. El puerto es el que deja entrar todo el comercio extranjero y es un punto fundamental dentro de nuestro comercio. Ujú. El puerto de Buenaventura está en paro y al entrar el puerto, 4 de mayo soy, perdón, al entrar el puerto de Buenaventura, al cerrar el puerto de Buenaventura, el país pues sí se preocupó muchísimo más porque si ya no tenía pues el movimiento del comercio, pues lo que está pasando hoy en día, por lo menos en mi ciudad, que es de desabastecimiento de gasolina, de víveres y demás, en este momento no hay cosas aquí. Y de alguna manera, eso fue uno de los detonantes más fuertes y fuera de todas las denuncias que tenían pues, por parte del abuso de poder, el presidente Iván Duque dijo, yo quito la reforma tributaria. Eso lo dijo el domingo. Sin embargo, todo el mundo está muy asustado porque hasta ahora no ha quitado la reforma oficialmente y dos, para replantear la reforma solamente está buscando a los miembros de su mismo partido, no está convocando a partidos alternativos para realizar una nueva reforma, porque tiene 18 días para replantear esta reforma. Así Claro. que no sabemos qué va a pasar. Sin ¿Sabes embargo, qué? Ah, dime. perdón. No, 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 dime. que prácticamente te escucho y es un calco de muchas secuencias similares que tuvimos en Argentina. Eh, a esto me refiero cuando digo que esto son geopolíticas, que son agendas internacionales. Yo no puedo creer cómo a esta altura de circunstancia hay gente que piensa que no hay políticas imperiales, que no hay políticas globales, que no hay globalismo, y te dicen que el gobierno tiene la culpa, como si los gobiernos no tuvieran presiones externas, como si no hubieran extorsiones económicas, militarismos, ¿no? O sea, como si no estuviéramos ya globalizados. Y acá en Argentina pasó lo mismo, o sea, detecto dos, tres grandes coordenadas de lo que estás diciendo. Esto, por ejemplo, de los presidentes marioneta versus el poder real, acá es constante. Tuvimos nuestro 2001, después en el 2016 tuvimos la reforma jubilatoria en la cual se le bajó literalmente la jubilación a los abuelos acá en Argentina y esa reforma se llevó adelante reprimiendo en vivo y en simultáneo a más de 500.000 personas en la Plaza del Congreso. De hecho, yo estaba ahí y estaban votando la ley mientras la policía le tiraba gas lacrimógeno a la gente, incluyendo a senadores y diputados. O sea, la escena era increíble, ¿no? Y después te dicen de que vivís en democracia. Entonces, yo te escucho hablar y es como, es tan obvio que es una agenda. O sea, que esto no es algo que, o sea, obviamente cada país tiene su particularismo total, como vos decís, Pau, pero hay intereses transnacionales en que Latinoamérica termine de ser lo que todos quieren que sean, que es un gran almacén, proveedor de materia prima y nada más. Entonces, no sé, bueno, y contame un poquito más. Sí, te sigo contando para llegar hasta el sol de hoy, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso cada vez que hablan países hermanos, hoy estaba hablando con una chica de Honduras que tiene una cuenta que se llama Diálogos Periféricos y me contaba que pasa Mm. exactamente lo mismo. Y me estaba contando la situación en su país, Bueno, en Venezuela, Chile, Chile, Uruguay, o sea, México, vivimos situaciones sumamente semejantes y como lo dices, parece una agenda. Bueno, continúo. Entonces, el presidente dijo que quitaba la reforma, todos estamos obviamente más o menos en vilo porque todavía no se ha quitado del todo, pero también hay otra propuesta de una reforma a la salud que busca en líneas generales una privatización y una copia del modelo estadounidense de salud. Aquí en Colombia, con todo lo malo que podemos tener, a la larga tenemos una buena salud. Es decir, hay unas entidades públicas que amparan a quienes no tienen para pagar su salud. Aquí la gente no muere en la calle, ni siquiera los inmigrantes. Pues sí, pero no tanto como en Estados Unidos. Pero el problema es que con esta búsqueda de esta reforma se busca privatizar y poner responsables las EPS privadas de la salud. Entonces, si vos no tenés plata para pagar tu salud, si vos no tenés plata para pagar especialistas, te morís. Sobre claro. todo por enfermedades como el cáncer. Y esa reforma, pues, estaba pasando de agache, estaba pasando como por ahí sutilmente, porque estaba mucho más grande la reforma tributaria. Cuando se tumbó la reforma tributaria, de alguna manera todo el mundo alzó la voz diciendo, y la reforma de salud también. Y también hay otras peticiones del Comité del Paro, de los que encabezan el paro nacional, como por ejemplo
aquí se está dispersando glifosato para erradicar los cultivos ilícitos y se está dispersando desde helicópteros y está afectando a los campesinos Ujú, sobremanera y está claro. dañando los cultivos, no solamente de marihuana y de coca, sino también otro tipo de cultivos y está matando gente y se están pidiendo otra serie de cosas bastante específicas por las cuales se sigue parando. Ahora bien, paralelo a eso, pues estaban dando todas las cifras que te estoy diciendo. Y el expresidente Uribe, que como te digo es un personaje importante, por eso es que lo nombro, es que me parece tan difícil lo que él dijo, lanzó un tuit críptico, pero a la larga dijo que hay que atacar la revolución molecular disciplinada. Ese es un Esto tiene, concepto de Félix Guattari, si no me acuerdo mal. este, sí, sí, y el primero que lo nombró fue Hans Magnus Enzensberg, pero fue acuñado por Pinochet. Este término lo que Ujú, va, y me parece porque no tenía ni idea de qué era lo que dice es que si vos estás ante una revolución colectiva, de alguna manera los ujú, derechos humanos ahí tienen cabida, porque es como un grupo colectivo que tiene unos objetivos comunes. Sin ujú, embargo, moleculares son personas que supuestamente son aisladas, no tienen fines comunes y lo único que ujú, buscan es el estatal y ir en contra de las entidades jurídicas y legislativas. En ujú. ese orden, todas esas moléculas son posibles terroristas y a todas se pueden atacar. Lo Es que la estaba construcción diciendo del enemigo interno. exactamente, y la construcción y la dispersión precisamente los están Ujú, molecularizando para pensar que no somos un colectivo que está ujú. buscando unos intereses generales, sino que somos unos particulares y a todos se puede atacar. Y tanto es Perdón, así que, perdón, dime, Pau, Nahuel. te acordás que cuando fue lo de Chile, la esposa de Piñera dijo que parecían alienígenas los que estaban haciendo las movilizaciones en las calles? Es el mismo tipo de recurso teórico, lo que busca es plantear la deshumanización de la protesta para justamente quitar la dimensión de la protección y el garantismo cívico y de derecho. O sea, si yo planteo que el que está haciendo disturbio no es un ser humano, o que a lo sumo no responde a ciertas categorías de organización humana, entonces yo puedo retirar la esfera de protección de garantía de derecho. Y entonces considerarlo un enemigo interno, literalmente disponer al Estado como si fuera un enemigo. Eso ya está en el Leviatán de Hobbes. Hoy, 2021, se sigue haciendo. No, y también o sea, pensarse en los orígenes del totalitarismo es esto, o sea, Ujú, pensarse el enemigo común, pensarse como nosotros estamos, tenemos que agruparnos porque tenemos algo afuera que nos puede estar ujú, generando daño y la deshumanización del enemigo también es una constante y ujú. pensar que no hay un sujeto que está a la cabeza liderando de alguna manera como Claro. imponiendo ciertas formas, sino pensar y apropiarse del discurso como si realmente nos perteneciese. Eso es Ujú. lo problema. Tanto es así que en este momento en mi ciudad, bueno, para llegar a lo que está pasando ahorita, pues luego de eso, esto se volvió, o sea, de verdad, anoche, mira, hace 2 noches pasó algo horrible. Y es que lo que está pasando actualmente en Colombia es que los noticieros no están diciendo absolutamente nada. Como se está registrando es por redes sociales. Y todas las personas en este momento saben qué pasa por ese hashtag SOS Colombia, porque es que no se estaba viendo lo que estaba pasando, y menos Claro. en los canales como RCN o Caracol. Entonces, lo que estaban haciendo las personas de primera línea, que son los manifestantes que están al frente, y también los influencers y demás, es que los que están en primera línea están grabando live en Instagram y haciendo duetos con influencers para que alcanzara más visibilidad, porque no se estaba mostrando. Hace 2 noches, en la madrugada, a las 12:30 de la noche, estaban en el Paso del Comercio aquí en Cali unos manifestantes y estaban grabando en vivo cuando le dispararon a un joven llamado Nicolás Guerrero que murió en pantalla. O sea, todos vimos en vivo cómo asesinaban a una persona y hasta el sol de hoy están diciendo en este momento como las fuentes confiables, las fuentes legales están diciendo que no hay pruebas, no hay pruebas, había un live. O sea, esto está horrible, Nahuel, esto está horrible. Digamos, hoy ha sido un día un poco más tranquilo porque ayer en la noche hubo los suficientes asesinatos como para que las personas se calmaran más. Pero no sabemos hasta dónde va a parar. O sea, no sabemos cuál va a ser el alcance de esta situación, Te hago una realmente. pregunta, Pau, para profundizar un poco en una cierta complejidad. Para mí, en este marco de fundamentar el análisis de la polarización con el que vos arrancaste hace un rato, me parece que estas agendas funcionan porque hay polarización. Si no hubiera polarización, sería prácticamente imposible, ¿no?, que los gobiernos avancen con medidas despóticas. Eh, ¿Cómo es el nivel de polarización allá en Colombia, tanto partidaria como ideológica? Porque, o sea, tengo esa duda, nunca supe, o sea, incluso en términos de porcentajes, ¿cómo lo pondrías? O sea, ¿es una polarización realmente muy enfatizada
o tiende a haber un cierto consenso con respecto a ciertas cosas que no importa de qué lado estés, no pueden pasar? Te pregunto eso porque acá en Argentina es toda una historia eso, por eso te pregunto, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que hubo un momento en que confluimos, que fue en la reforma tributaria, porque como te digo, tocaba bolsillos particulares. Pero en líneas generales, aquí hay una polarización muy fuerte, porque hay como un fuerte pensamiento de derecha, de un capitalismo neoliberal que tiene el discurso de la gente quiere todo regalado, de Claro. tenemos que las riquezas y digamos de un libre mercado y un no amparo por parte de las instituciones estatales. Y por el otro lado estamos los que estamos pidiendo pues que el Estado nos responda de alguna manera, no queremos un desamparo estatal. Entonces sí hay una polarización muy fuerte. Tanto es así, te cuento por lo menos qué pasó hoy en Cali, que pues estoy aquí de primera mano viviendo esto. Las personas de mucho dinero que viven en un barrio aquí que se llama Ciudad Jardín salieron a manifestarse en contra de los manifestantes. Sí, sí. Salieron Acá a en Argentina, bienvenida a mi país también, ¿eh? Acá es igual. manifestarse, de alguna manera están Tristísimo. buscando guerra del pueblo contra el pueblo, Sí, sí, total. porque de hecho, anoche, que fue un día nefasto, estaban diciendo, regando como un run run, que los manifestantes eran miembros disidentes de los grupos al margen de la ley y que se les Claro. iban a meter a las de los adinerados. Entonces esa gente salió con armas y de todo a intentar sacar a la gente a bala. Ni siquiera necesitaban al SMAT, ni siquiera Ujú. necesitaban a la policía. No, no, claro. Ya los Ujú. ciudadanos de dinero y de alcurnia, con sus Toyotas, sus carros gigantes y sus armas, pues estaban sacando a los manifestantes. Claro, Entonces, sí, sí, sí. la polarización es una cosa absurda. La guerra civil, ¿no? Cómo usan la guerra civil y después de 5 siglos o 6 siglos de teoría política moderna seguimos siendo tan tarados de que nos metan en cajas diferentes, nos segreguen con grietas discursivas y después nos matamos entre nosotros. Y entonces pasa esto que decía Foucault, ¿no? Que es que el poder se vuelve eficaz porque ya no tiene que gastar demasiado dinero para someternos. O sea, es prácticamente con el discurso. Me parece re importante para pensar esto que vos decías hace un rato, la relación entre poder y discurso, ¿no? O sea, se tiene que articular un cierto discurso, decir, bueno, ustedes están segregados, o ustedes son alienígenas, pongo el discurso, produzco un sentido de la verdad y entonces ejecuto las políticas materiales acorde al discurso. Entonces, yo no puedo, no sé, a veces pienso que Argentina es un país singular y que estas cosas pasan solo acá, porque acá también pasa, ¿no? Acá ves a gente trabajadora que sale a defender a las aristocracias que nunca respondieron a sus intereses, o tenés gente de las clases medias que le creen a la prensa hegemónica, a la prensa que ya se sabe que es hegemónica, no es que no lo sabemos, o sea, ya se sabe, y a veces pienso, bueno, Argentina, ¿no? Este país que tiene todo y nunca prospera, y de golpe te escucho hablar a vos y es un calco, o sea, es impresionante la agenda, lo bien, es milimétrico, es un plan, está armado, digamos, si no, no puede haber tanta coincidencia en las prácticas políticas y en estos tipos de acciones en países con idiosincrasias culturales tan diferentes, o sea, dentro de la diferencia de contenidos, claramente hay formas que se mantienen. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta que son muy importantes y es el poder del discurso. O sea, aquí Ujú, el discurso el discurso que ha intentado instaurar el expresidente Uribe es un discurso de miedo hacia lo otro y es claro. también lo que tenemos instaurada la noción de lo otro y la preservación de lo propio. Esta noción de vándalo, que, mire, en Claro. Colombia hubo fuerte que fue, y en Estados Unidos también, la palabra terrorista tuvo un peso Ujú, gigante, ponía una noción de la diferencia y una protección de lo propio realmente ujú. característica. ¿Sí? Aquí esta palabra se perdió, el terrorismo se perdió con el Tratado de Paz. Todavía hay grupos disidentes, pero la palabra terrorismo ha perdido, digamos, la misma eficacia y la misma fuerza. Necesitaban inventar otra palabra y apareció Claro. aquí, vándalo. O sea, solamente con la palabra vándalo se han justificado los asesinatos y como muy bien dijiste ahora, que pinten una pared o en su defecto que dañen una estación de transporte no es equiparable con una vida de un manifestante bajo un criterio. Y también hay que entender que muchas personas que saquearon almacenes y demás, pues son, o sea, cuando las personas piensan con el estómago, nosotros no lo hacemos porque es que nosotros de alguna manera estamos bajo una condición de privilegio que tenemos comida en la mesa 3 veces al día como mínimo. Pero si una Ujú. persona que una oportunidad en Cali, por ejemplo, es donde más hay cantidad de personas viviendo en las calles en condiciones de pobreza extrema de las ciudades grandes del país. Si vemos una oportunidad, si yo veo una oportunidad y no he comido en 3 días de meterme a un supermercado y robar lo que haya para comer, lo voy a hacer. Y las personas no Ujú. entienden.
condición de privilegio, más allá de justificar el saqueo, es entender por qué se estaba dando. Ahora bien, lo que pasa es que el discurso que se ha sostenido obviamente obedece a ese orden hegemónico de poder y es, Ujú, hay un otro que derrocar, pero ese otro no lo vamos a derrocar nosotros, sino que entre ustedes mismos mátense, sino que ujú, el problema en el país, en Colombia, es que de alguna manera había una unión, ¿sí? O sea, como que todo el mundo más o menos coincidía en lo mismo y tanta rabia teníamos que dejamos el miedo a la pandemia sabiendo que somos el tercer país de Latinoamérica con más casos de muertes y con peores manejos y con más baja tasa de vacunación. ujú. Quitamos el miedo a la pandemia y todo el mundo se le va a manifestar multitudinalmente. ¿Qué pasó? Que al Estado le dio miedo y le dio miedo, tanto le dio miedo que mandaron a las fuerzas militares, bueno, las fuerzas militares no, al ESMAD, que ya te he contado que ya te conté que es pues de una manera indiscriminada matar gente, luego salió con el discurso del vandalismo y eso ha convencido Ujú. a ciertas, te digo que hoy salieron unos manifestantes a ir en contra de los propios manifestantes. Sí, casi bizarro, uno diría surrealista, ¿no? Es como que uno... Pero acá también pasa, ¿eh? Acá también tenés una clase media reaccionaria, elitista, conservadora, pero clase media al fin. O sea, maneja un sistema de valores de aristocracia, pero es una fucking clase media trabajadora. Y esa misma clase media es cómplice del poder y le piden, ¿no? Que, digamos, termine por expulsar, estigmatizar a el otro sector trabajador. Y esto pasó siempre y es muy interesante porque parecería ser, digo, sociológicamente hablando, que el elemento problemático sintomático es las clases medias. Yo he hecho un montón de trabajo, de formación en un montón de esferas sociales diferentes y, por ejemplo, me he encontrado, esto también lo dice Rancière, que si uno va con una esfera con clases altas o con clases muy bajas, la identificación de clase se produce. Donde no se produce la identificación de clase o la conciencia de clase es en las clases medias. Es la única que no tiene ni conciencia ni identidad. Los ricos la tienen, los pobres también. El problema es la clase media. Como si hubiera algo ahí que hace que opere como un lastre o como algo sintomático que desarticula ciertas cuestiones muy importantes. Entonces, eh, nada, realmente quería además, perdón, así como que, pero te escucho hablar y pienso. Quería preguntarte una cosa más, Pau. Una vez charlando me contaste algo que me resultó interesante y que me parece que puede ser quizás una diferencia con Argentina, que es que en Colombia hay todo un problema con la relación entre los gobiernos y los carteles del narcotráfico. O sea, esta noción del narcogobierno sí es propiamente colombiana. Yo te quería preguntar si vos pensás que eso es determinante para este momento o no, ¿cómo lo ves? Mira que, o sea, el narcogobierno está a la base de todo tipo de conducta y comportamiento violento que hay, tanto por parte del Estado, como gran Estado, como por parte de los individuos particulares. O sea, yo creo que a la base está, sin embargo, explícitamente, o sea, como un gran monstruo que se ve en este momento, consideraría que no, pero a la base está. A la base está que, por supuesto, que hay unos intereses personales y particulares en la economía de ciertas oligopolios. Entonces, sí, sí hay una fuerte relación, como acabas de decir y ya lo hemos hablado, entre el narcotráfico y el Estado. De hecho, a los que les llame la atención saber más o menos la situación de Colombia y de el expresidente que les cuento, Álvaro Uribe, que está relacionado con bastantes problemas de narcotráfico. Hay una serie que se llama Matarife, que habla, que es una serie independiente que habla un poco sobre lo que ha hecho Uribe. Y pues, si bien no ha sido, en este momento el expresidente tiene montados muchísimos cargos y tiene un montón de investigaciones abiertas, pero ha pagado precisamente para que no continúen. Está fuertemente relacionado con el narcotráfico y por supuesto el dinero del narcotráfico está a la base de nuestro gobierno. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, pero no explícitamente. Es decir, Ujú. digamos, el problema del narcotráfico no es un monstruo gigante que va caminando en estos momentos por las calles, pero a la larga está a la base de todos los problemas que tiene nuestro país. Claro, eso es, me parece re interesante para pensar cómo se construye poder en Colombia y quizás sí encontrar ahí una singularidad que no se da en otros países, ¿no? Donde quizás pensar que el narcotráfico está, aunque sabemos que pasa, pero que explícitamente, ¿no? Como parte de la historia está acompañando un proceso gubernamental, me parece como algo muy interesante para pensarlo desde muchas dimensiones. Pau, un par de preguntas más y no te molesto más porque tampoco quiero abusar de tu tiempo, pero No, quería muy saber chévere. y, no, por favor, Dime. quería saber y preguntarte, digamos,
si sabés si hay compromiso en este movimiento de militancias universitarias, progresismos, militancias partidistas, de base, o es la clase media. Realmente, por lo pronto y por fortuna, no ha habido una politización del paro, ¿sí? O sea, si bien siempre se está pensando que los manifestantes son de izquierda y petristas y que están con la Colombia Humana, que te digo que es como un movimiento, el corte más de izquierda, aunque aquí no hay una Ujú. extrema izquierda, ¿no? Pero pues Mm, un corte un poco de izquierda, finalmente, explícitamente, no ha habido nadie que se tome como, digamos, la autoridad y como el beneficio más bien de decir, el paro me pertenece, voten por mí o hagan algo por mí. No sé si tu ujú. pregunta, pero en este momento el paro no está monopolizado políticamente. Bien. Por lo que siendo clase media marchando, buscando cosas, buscando unas, hay unos puntos específicos que el Comité del Paro está demandando, como te decía, Ujú. que la reforma de la salud, tener también respeto por todo tipo de minorías, no la dispersión de glifosato, que se dé una renta básica para las personas que lo necesitan. Bueno, hay como unos 9 puntos que el Comité del Paro tiene establecidos claramente, pero no tiene ninguna agenda política. Por lo pronto, por fortuna. Por fortuna, eso iba a decir, porque yo creo que lo peor que le puede pasar a esta clase de movimientos es ser cooptada por las banderas partidarias, los gremios y esa clase de sectas que lo que quieren es capitalizar la lucha de otros para después llegar a algún partido, ¿no? Y algún día hacer poder. Eh, Así que, por fortuna, comparto. Tenía una pregunta más para hacerte, Pau, con respecto a todo esto que es que, yo sé que es una pregunta un poco apresurada quizás por la ansiedad, pero ¿qué pensás que va a pasar de acá a 2 semanas? ¿Cómo ves el escenario? No tengo ni idea. Y eso es lo que nos tiene más en la incertidumbre. O sea, no Ujú. sabemos qué va a pasar en el país. O sea, hoy estuvieron un poquito más calmados los ánimos. Por ahí estaba viendo que escribían que en Siloé en este momento están asesinando personas. Te cuento, Siloé es un barrio vulnerable, un barrio de muy bajos recursos aquí y muy grande aquí en la ciudad de Cali. Y ha sido uno de los más afectados por la ola de violencia por parte del SMAT, por el abuso de poder. Me estaban diciendo, no sé, no estoy viendo, que en este momento en Siloé están matando gente. No lo sé, no lo sé, no he visto. Sin embargo, como te digo, hoy he estado un poco más tranquilo dentro de todo porque estos días han estado sumamente convulsos, los helicópteros pasaban por aquí encima, se escuchaban, o sea, se escuchaban bombas en la calle, era una locura este país pues Cali, porque yo vivo aquí, pero todas las ciudades del país estaban viviendo exactamente lo mismo y era, o sea, todos estábamos en un estado de conmoción muy fuerte. No sé qué va a pasar. Iván Duque hoy, acabo de leer la noticia, convocó a los líderes del paro a hablar a una mesa de concertación. No sé, no, realmente en este momento no sé qué va a pasar. Tengo mucho miedo de que no pase nada. O sea, que es muy probable, porque por ejemplo en el 21 de noviembre, el 21N del 2019, que también hubo un paro nacional y también un abuso de fuerza, no tan fuerte como en este caso, pero también lo hubo y se disipó por la pandemia, pues hay un pliego de peticiones que no llegó a nada. No llegó a nada, no pasó nada realmente. Y hubo muertos Claro. y hubo violencia, pero no pasó nada. Yo tengo mucho miedo y yo sé que muchos colombianos tenemos el mismo temor que tantas vidas, en este momento te leía 28 vidas confirmadas, no hayan tenido ningún sentido. Entonces, si bien es apresurado, es que es apresurado porque nadie sabe qué va a pasar. Y ese es el miedo que tenemos y por eso estamos convocando tanto a la visibilización y a que vengan organismos internacionales o que algo pase porque es que nuestro mismo Estado está posibilitando que nos asesinen, que asesinen a los manifestantes, que cojan a la gente en la calle. Es que hay un montón de videos que muestran que los miembros del ESMAD están matando gente que ven caminando en la calle, le están disparando porque sí, porque lo ven caminando de noche. Eso eran los órdenes de la limpieza social. Y no tiene sentido que eso esté pasando ahora. Entonces, no sé qué va a pasar. Ahí, después de escuchar historias tan tremendas como estas, quizás podemos entender que cuando nos enseñan lo que es la democracia, en realidad lo que nunca nos dicen, que vendría como un apartado ahí, una notita al pie, es que la democracia es en la medida que más o menos obedezcas. Cuando dejas de obedecer, ahí se acaba la democracia y te mandan los tanques, ¿no? O sea, pero bueno, la gente sigue pensando que vivimos en democracia porque puede ir a votar y reduce el concepto de democracia a electoralismo. Bueno, yo qué sé, me parece que esto, Chile, lo que pasó en Colombia,
acá en Argentina también tuvimos nuestro 2001, nuestros cimbronazos. A mi gusto, lo que hacen es, son fenómenos que lo que hacen es desmantelar un poco, ¿no? Mostrar eh, las debilidades del sistema representativo, de la idea de la democracia liberal de representación, porque bueno, efectivamente acá hay un consenso que vos lo estás contando muy bien, o sea, hay cierto consenso en la clase media, ciertos valores compartidos que supuestamente no se deberían tocar y sin embargo arremeten igual, ¿no? Esto que decía Foucault, que el poder muestra las garras, cuando lo tiene que mostrar sale y lo muestra, ¿no? Y ahí se acaba la democracia. Entonces, esto, ¿no? Democracia venía del kratos del pueblo, del poder del pueblo, y yo me pregunto, ¿el poder está, el pueblo tiene algún poder? O sea, ¿realmente tenemos algún poder? Te hago una pregunta más, Pau, la última. Eh, Las paréntesis, me parece maravilloso y que las personas estén participando. No hemos podido leer, de pronto ahorita nos damos el espacio de leer un poco los comentarios, pero me parece maravilloso que se visibilice esto porque si bien se está mostrando lo que más genera impacto, que es la Ujú. cantidad de asesinatos y el abuso de poder, pues la gente no sabe qué está pasando, por qué se está dando, qué lo detonó, qué está pasando en Colombia. Claro. Entonces, que eso se Yo no sabía quede. nada. Hace 2 días me dijeron, che, ¿sabes lo que está pasando en Colombia? No, ¿qué está pasando? O sea, estaba totalmente acorazado el tema. Totalmente acorazado. Y yo estoy, o sea, estoy en las redes, o sea, nada. Estaba pasando por fuera, aquí dentro del país mismo hay una fuerte búsqueda de silencio por parte de los medios oficiales y de los medios hegemónicos. O sea, Caracol y RCN, que son los medios aquí más grandes, no han mostrado nada. O sea, lo que están mostrando son los vándalos están dañando las casas y hay trancones. Es lo único que están mostrando. El tráfico está pesado y los vándalos están haciendo disturbios, pero no Sí, han sí. mostrado para nada todos los asesinatos extrajudiciales. Entonces, bueno, continúa con la pregunta. No, Entonces, es importante. es nefasto, pero antes dijiste en tu vivo anterior algo que me quedó picando y te lo quería preguntar acá también para la gente del chat y los que se sumaron ahora. Vos comentaste que ahí en Colombia también se usa el recurso barato de estigmatizar a Venezuela. Acá en Argentina también se usa. Mucha gente habla de Argenzuela o el comunismo de Venezuela. Es más, acá mucha prensa hegemónica dice constantemente o ha dicho que Argentina iba a ser como Venezuela por tener gobiernos progresistas. O sea, yo no entiendo en qué momento un periodista confunde comunismo con teoría del Estado interventor, pero bueno. Eh, Allá, ¿cómo es ese manejo del discurso con Venezuela? Exactamente igual. De hecho, en el 2018, el presidente Iván Duque, que es el pelmazote que tenemos en este momento en el poder, se montó con el discurso del temor, tanto así que las vallas de, o sea, de propaganda eran no nos convirtamos como Venezuela, o sea, era explícitamente eso. Tanto es así y tan enemigo común es que hace poco sobrevoló un avión ruso y estaban diciendo que se nos iba a meter el castrochavismo cuando finalmente dijeron los mismos miembros de la aviación que se había permitido que sobrevolara. O sea, Sí, hay un discurso del temor y del terror obviamente, y ya lo hemos hablado, como uno de los insumos básicos del fascismo de poner el enemigo común latinoamericano y hasta estadounidense, porque Biden, Trump también tuvieron esa discusión, es Venezuela. Y lo curioso del caso es que es referente porque de alguna manera solamente queremos establecer un enemigo común para volvernos no ellos, cuando a la larga no es que nos volvamos o no ellos, es que tenemos unas políticas distintas y utilizando ese enemigo común, pues lo que están haciendo es controlar a las personas. Entonces, sí, aquí acá, también el ah, discurso, es, el discurso de izquierda es castrochavista, que ojo nos puede castrochavista. Yo, te dicen castrochavista y yo pienso como en el Megazord de los Power Rangers, ¿viste? Como un robot que sale con luces. No, pero es real, te construyen fantasmagoría, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Te construyen fantasmagoría, es impresionante. Acá recién pusieron en el chat bueno, gente que está en el chat comentando de distintos países, como también, hasta en España se usa Venezuela, como si hubiera como algo medio ahí sintomático con Venezuela. Y también después preguntaron si hay parcialidad o imparcialidad en la charla. No, no entendí la pregunta, igual de mi parte claramente no. O sea, siempre voy a estar del lado del pueblo, así que de mi parte la charla no es imparcial. De hecho, no creo en la imparcialidad. No sé, Pau. exacto. Eso, o sea, de alguna manera somos sujetos políticos y en tanto lo somos tenemos unas opiniones demarcadas. Si uno no Ujú. trata de hablar objetivamente, la noción de lo objetivo yo creo que está completamente mandada a recoger, podemos hablar de intersubjetividad, pero hablar de algo objetivo no tiene ningún sentido. Entonces, si están asistiendo en este momento a una charla, pues de alguna manera obviamente tiene un corte de los ponentes, entonces pues Por no va a supuesto. haber ni y dura, no va a haber nunca.
Acá dicen que hoy ganó la derecha en España. Yo creo que está, o sea, a esto me refiero, ¿no? Es como que parecería ser como una agenda, o sea, están volviendo muy fuerte. Estos que se habían retraído con el avance de los progresismos después de los años 70 y 80, eh, como que parece que están retornando con todo, ¿no? Digo, están volviendo. Los mismos de siempre, pero fuerte. Sí, o sea, yo creo que de alguna manera, bueno, podemos seguir en la discusión muy fuertemente, pero como esa noción de ese capitalismo neoliberal exacerbado de abandono constante de las personas, o sea, yo entiendo que no queremos caer en un asistencialismo y bueno, esta discusión puede volverse mucho más grande, pero creo que de alguna manera esa noción de esto me pertenece, es mío, tú eres lo otro y no hay una empatía por lo otro, creo que se ha vuelto generalizada y no solamente en los países latinoamericanos, sino que es algo que pulula y cada quien se bandea por lo suyo. Y en ese orden de ideas, una noción de sociedad no existe si cada quien se bandea, o sea, si cada quien resuelve por su propio lado. Y esa Claro. sensación generalizada, obviamente, finalmente nuestros políticos y nuestro Estado, nuestra forma de gobierno obedece a los particulares. O sea, nosotros Ujú, vivimos alegando este Estado opresor, pero también hay cierta idiosincrasia generalizada por parte de la misma población que legitima esos gobernantes ujú. que están ahí. Entonces, yo creo que precisamente, como tú lo llamas como una agenda, yo creo que también es como un individualismo generalizado, una virus, una pandemia de individualismo que no nos deja ver más allá de nuestras propias narices y que nos permite que estas cosas se den. Totalmente. De hecho, acá recién ponía en el chat mientras hablabas un par de comentarios muy interesantes. Por ejemplo, dice, verdad, Albert dice, lo objetivo es la matanza. Totalmente, ¿no? Eso, ahí no, es lo que puse un poco en el post de hoy, ¿no? O sea, esto de que todo es subjetivo, relativo, un punto de vista, que se construye en el lenguaje, sí, hasta que te sacan a los militares a la calle y te pegan un tiro en la vereda, y ahí se acaba la subjetividad, ¿no? Así que comparto plenamente. También dice esto, la profe Miriam dice, esto te lleva a la afirmación de que unos gobiernan, de que sí gobiernan y ganan, y que los que gobiernan y ganan son los ricos. Eh, bueno, también, nada, para quizás un futuro encuentro, Pago, pensar el tema de, para mí vos estás hablando de una categoría muy interesante, que es la categoría de la burguesía nacional, ¿no? Quizá lo podemos dejar para otro día, charlar un poquito de por qué también, ¿no? Asociamos los intereses de las burguesías nacionales, que es todo lo que vos decís, ¿no? Estos pequeños sectores reconcentrados que quieren cuidar sus privilegios, con democracia popular. Acá en Argentina pasa muchísimo que los gobiernos que se presentan con intereses populares en realidad son burguesías nacionales, no son obreros, ni son gente de comunidades originarias, vienen de los sectores de las clases medias y burguesas nacionales, pero se presentan en nombre de las democracias totales. Entonces, me parece también que eso es un elemento ideológico y muy interesante para pensar este fenómeno, porque traspolado a lo que está pasando en Colombia, es lo que vos estás diciendo, que pasa lo que pasa y tenés un sector de la clase media con intereses en términos de cuidar sus propios privilegios económicos que legitiman la barbarie, el terror, la masacre. Me parece interesante para pensarlo, aunque sea. Sí, yo creo que esto da para, de alguna manera, la charla que tuvimos hoy es un poco más informativa y comentábamos y Claro. pues parece interesante sentarse, analizar este tipo de situaciones, el detonante y una posible, porque tú me preguntas qué puede llegar a suceder, no tengo ni idea. Y una ¿Hay estado de posible sitio respuesta, ahora, allá? ¿Hay estado de sitio? no y sí. O sea, hay cierto toque, no hay un estado de sitio explícito, pero en este momento todo el mundo tiene temor de salir a la calle. O sea, yo no voy a salir ni siquiera a la tienda, Mm, porque en este momento más o menos hay una orden de disparen lo que se mueva. Que mm. si bien no es como oficial, pues está ahí a la base. Entonces todos tenemos mucho temor, mucho. Bueno, Pau, ¿algo más que quieras decir para cerrar? Nada, todo tuyo. Pues nada, Nahuel, muchas gracias también por traerme a toda la gente que tienes en tu Instagram, en tus canales, porque yo quiero que también lo vea. En toda Latinoamérica se visibiliza esta situación y no solamente Latinoamérica, sino en este momento estamos de habla hispana. Eh, si hay estado de sitio hoy, me acaban de decir, si hay estado de sitio hoy. Si hay estado de sitio hoy, a partir de las 7 de la noche. Bueno, a partir de las 7 de la noche hay toque de queda. No sé, aquí Ok. se llama toque de queda, no hay salida, no hay más. No sabía. Gracias que por ahí me escribieron por aparte. Bueno, en todo caso, muchas gracias a los que están aquí, muchas gracias por comentar, por hablar, por generar un espacio de discusión en el chat.
Lo importante en este momento es que se visibilice la situación. Mira lo que tú me contabas, tú me escribiste esta mañana y te mandé como 80 notas de voz contándote lo que estaba pasando en Colombia, porque Sí, es que para la gente que está realmente, en el chat, hay que decirlo. Yo le escribí un mensaje a Pau y le digo, che, ¿qué está pasando? O sea, totalmente desinformado. imagínate, y con algo tan grave como las cifras que te leí de abuso policial, que es una cosa absurda, o sea, 31 homicidios en 6 días. Esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que los invito a todos, yo creo que lo que podemos hacer en este momento, lo que pueden hacer ustedes desde sus países es visibilizar la situación. Si estuvieron aquí, tratar de comentar a los otros sobre lo que está sucediendo. Visibilizar la situación colombiana, a ver si de pronto con la presión extranjera el país de alguna manera se calma o el presidente o el mismo gobierno se sienta un momento a pensar y escuchar las peticiones de los manifestantes. Yo creo que con la presión extranjera de alguna manera se puede lograr algo, entonces yo creo que lo único que podemos hacer ahora es visibilidad. Compartan lo que vean, traten de estar informados y pues Perdón, nada, muchísima no, por empatía. favor, no tenés nada que agradecer. Pau, la última, dijiste esto de la visibilidad y para la gente está en el chat también, atenti a esto. Vos sabés, porque escuché rumores de que están censurando cuentas de Twitter, de Instagram, que están queriendo mostrar esto. ¿Sabés si es un radio pasillo o es real? Tengo tampoco ni idea, también lo he escuchado, he visto varios influencers colombianos diciendo que hablando y no mostrando, digamos, los videos violentos, porque dicen que otras personas muestran que se les está silenciando. Tengo dos amigas que tienen alta cantidad de seguidores y me dicen que muchas personas les han escrito que ya no les salen sus historias. O sea, no es una Mm, comunicación real, pero es algo que parece que sí se está dando, que se quita, que Instagram está quitando visibilidad, al menos Instagram, que yo sepa, visibilidad para aquellos que están replicando contenido violento. De todas maneras, yo creo, a mí me importa un comino, yo sigo publicándolo, pues este es mi país, esto me duele, de alguna manera hay que mostrar lo que está pasando. Aquí todos están diciendo sí, sí, sí lo están haciendo, entonces sí lo están haciendo, sí se está censurando. Y pues nada, si no les da miedo la censura y no les da miedo menos vistas, pues ayúdenos a compartir lo que está pasando aquí en Colombia. sí, por supuesto. Y bueno, y como ya dije a la tarde, la cuenta de charlas de filosofía va a estar abierta para todo lo que sea visibilización. Y bueno, nada, si nos tienen que censurar, que nos censuren. Yo qué sé. Trabajaremos otra cosa. Bueno, Oye, Pau, mira, muchas gracias, un abrazo gigante y espero que charlemos pronto y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. gracias a la gente que estuvo en Ojalá. el chat, que estuvo con todo este acompañamiento, a vos también, fuerza, un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.